La novia que fue dejada ciega por celos y regresó para guiar la matanza. 1893. El calor de agosto caía como una maldición sobre Guanajuato, arrastrando consigo el polvo de las calles empedradas y el olor a muerte que emergía de las minas de plata. En la hacienda San Rafael, ubicada en las afueras de la ciudad, los preparativos para la boda de Dolores Montemayor habían alcanzado su punto culminante. Los jarrones rebosaban de flores blancas cortadas esa misma mañana, y las criadas corrían de un lado a otro, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto para la ceremonia que uniría a la hija del hacendado más poderoso de la región con el joven abogado Francisco Velarde, recién llegado de la Ciudad de México con su título bajo el brazo y promesas de modernidad en los labios. Dolores se observaba en el espejo de su habitación, sus dedos temblando mientras ajustaba el velo de encaje que había pertenecido a su abuela. Tenía 23 años, cabello negro como el carbón de las minas y ojos color miel que brillaban con una mezcla de felicidad y aprensión. Su piel morena clara reflejaba las horas que había pasado en los jardines de la hacienda, contra los deseos de su madre, quien insistía en que una señorita decente debía mantener la piel blanca como la porcelana europea. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las historias más oscuras y fascinantes de México. Señorita Dolores, don Francisco ya llegó con su familia, anunció Gertrudis, la criada más antigua de la casa, asomándose por la puerta con una sonrisa nerviosa. Dice que quiere verla antes de la ceremonia. Dile que no puede, Gertrudis. Es mala suerte, respondió Dolores, pero su voz traicionaba el deseo de verlo, de confirmar que todo aquello no era un sueño del que despertaría en su cama vacía. Francisco Velarde había llegado a Guanajuato 6 meses atrás, contratado por el padre de Dolores para manejar los asuntos legales de la hacienda y las disputas territoriales que comenzaban a surgir con el nuevo gobierno. Era un hombre de 30 años, educado en las mejores escuelas de la capital, con modales refinados y un discurso progresista que contrastaba con la rigidez tradicional de la sociedad guanajuatense. Desde el primer momento en que sus ojos se encontraron durante una cena familiar, algo se había encendido entre ellos. Algo que iba más allá de la conveniencia social o los intereses económicos que normalmente dictaban los matrimonios de su clase. Pero en aquella habitación llena de luz, mientras Dolores se preparaba para convertirse en esposa, no podía sacudirse la sensación de que algo oscuro acechaba en los márgenes de su felicidad. Había notado las miradas de Inés Guerrero, la hija del administrador de la hacienda, cada vez que Francisco aparecía. Miradas cargadas de veneno y desprecio, como si Dolores le hubiera arrebatado algo que por derecho le pertenecía. La verdad era más complicada. Inés y Francisco habían tenido un entendimiento años atrás, cuando él visitaba Guanajuato durante sus años universitarios. Nada formal, nada que pudiera llamarse compromiso según las estrictas normas sociales de la época, pero suficiente para que Inés alimentara esperanzas que Francisco nunca había confirmado explícitamente. Cuando él regresó definitivamente a Guanajuato y comenzó a cortejar a Dolores, Inés sintió que el mundo se le venía encima. Su padre, don Rodrigo Guerrero, dependía completamente del favor de los Montemayor para mantener su posición, y la humillación de ver a su hija rechazada públicamente lo carcomía por dentro. La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde, en la capilla privada de la hacienda, una construcción colonial de muros gruesos y techos altos, donde generaciones de Montemayor habían celebrado bautizos, bodas y funerales. El padre Anselmo, un sacerdote anciano que conocía a Dolores desde niña, oficiaría la misa.
Los invitados ya comenzaban a llegar en sus carruajes, levantando nubes de polvo que el sol de la tarde convertía en oro pálido. A las 4:30, Dolores descendió las escaleras del brazo de su padre, Maximiliano Montemayor, un hombre corpulento de 50 años, cuyo rostro curtido por el sol y las preocupaciones mostraba el peso de mantener una hacienda próspera en tiempos cada vez más inciertos. Había revoluciones en el aire, rumores de cambios que amenazaban el orden establecido, pero en ese momento nada de eso importaba. Su hija iba a casarse bien, y eso era todo lo que necesitaba saber. El camino hacia la capilla atravesaba el jardín principal, donde los naranjos desprendían su aroma dulce, mezclado con el incienso que ya ardía en el interior del templo. Dolores caminaba despacio, consciente de las miradas de los invitados que se alineaban a ambos lados del sendero. Reconoció rostros familiares, tíos, primos, socios de negocios de su padre, y también a Inés Guerrero, de pie junto a su madre, con un vestido negro que parecía fuera de lugar en una boda, y una expresión tan dura que Dolores sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor. Francisco la esperaba al pie del altar, impecable en su traje oscuro, con una sonrisa que iluminaba su rostro anguloso. Cuando sus ojos se encontraron, Dolores sintió que todo lo demás desaparecía. Los miedos, las dudas, las miradas envenenadas de Inés, todo se disolvió en la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. El padre Anselmo habló sobre el sacramento del matrimonio, sobre los deberes y las bendiciones que conllevaba la unión de dos almas ante Dios. Francisco pronunció sus votos con voz firme, y Dolores respondió con lágrimas en los ojos, su voz quebrándose ligeramente en las palabras finales. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, los aplausos llenaron la capilla, y Francisco levantó el velo de Dolores para besarla suavemente, sellando un pacto que ambos creían eterno. Lo que ninguno de los presentes sabía era que, en las sombras del coro superior de la capilla, Inés Guerrero sostenía entre sus manos un pequeño frasco de vidrio. Sus dedos temblaban no de miedo, sino de una rabia tan profunda que había corrompido todo pensamiento racional. Durante semanas había consultado a una curandera que vivía en las afueras de la ciudad, una mujer mestiza que conocía los secretos de las plantas y los venenos. Lo que contenía ese frasco era ácido clorhídrico, robado del taller donde su padre supervisaba el refinamiento de la plata, mezclado con extracto de belladona para amplificar su efecto destructivo. El plan de Inés era simple y terrible. Durante el banquete que seguiría a la ceremonia, cuando todos estuvieran distraídos con la música y el baile, encontraría el momento para acercarse a Dolores y arrojarle el contenido del frasco en el rostro. No quería matarla, eso hubiera sido demasiado piadoso. Quería destruir esa belleza que había cautivado a Francisco, convertir a la flamante esposa en un monstruo que él no pudiera soportar mirar. Quería que Dolores viviera con la consecuencia de haberle arrebatado su futuro. El banquete se celebró en el patio principal de la hacienda, bajo un cielo que comenzaba a teñirse de naranja y púrpura. Las mesas estaban dispuestas en forma de herradura alrededor de una pista de baile improvisada, y la comida fluía sin parar. Mole poblano, carnitas, tamales, dulces tradicionales y bariles de pulque traídos especialmente para la ocasión. La música de un mariachi contratado de Guadalajara llenaba el aire, y los invitados reían y conversaban mientras las sombras se alargaban. Dolores y Francisco abrieron el baile, moviéndose juntos con una gracia natural que arrancó suspiros de las mujeres presentes. Ella se sentía flotar, sostenida no solo por los brazos de su esposo, sino por una felicidad tan completa
que parecía imposible que algo pudiera romperla. Cuando la canción terminó, otras parejas se unieron a la pista y Dolores se excusó para ir a refrescarse un momento en el jardín lateral, donde había una pequeña fuente de piedra que siempre le había gustado. Inés la vio alejarse y supo que ese era su momento. Sacó el frasco de entre los pliegues de su vestido y la siguió, manteniéndose en las sombras, esperando a que no hubiera testigos. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, pero no había duda en su mente, solo justicia, solo equilibrio, solo el deseo ardiente de hacer que Dolores pagara por su felicidad robada. Dolores estaba de espaldas, inclinada sobre la fuente, mojándose las muñecas para refrescarse, cuando escuchó pasos acercándose. Se giró esperando ver a alguna de las criadas o quizás a su madre, pero en cambio encontró a Inés, con el rostro transformado por una expresión que no era completamente humana. Antes de que Dolores pudiera decir una palabra, vio el brazo de Inés levantarse, vio el destello del vidrio en la luz moribunda del atardecer y luego sintió el líquido golpeando su rostro. El dolor fue instantáneo y absoluto. Un fuego líquido que le arrancó un grito que resonó por toda la hacienda, haciendo que la música se detuviera abruptamente y que los invitados corrieran hacia el jardín lateral. Dolores cayó de rodillas, sus manos presionando su rostro en un intento instintivo de detener el ardor, pero eso solo extendió el ácido a sus palmas. El mundo se convirtió en una explosión de agonía pura, y luego, mientras el ácido hacía su trabajo terrible en sus ojos, la oscuridad comenzó a tragarse su visión. Francisco llegó primero, seguido por Maximiliano y varios invitados. Encontraron a Dolores convulsionando en el suelo, su rostro y manos humeando literalmente mientras el ácido seguía quemando. E Inés, de pie a pocos metros, sosteniendo todavía el frasco vacío, con una expresión que había pasado del triunfo al horror mientras comprendía la magnitud de lo que acababa de hacer. «¡Por Dios santo!», gritó Francisco arrodillándose junto a su esposa. «¡Traigan agua, rápido! ¡Médico! ¡Necesitamos un médico!». Maximiliano se volvió hacia Inés con una furia que congeló la sangre de todos los presentes. «¿Qué has hecho, maldita? ¿Qué le has hecho a mi hija?». Inés no pudo responder. Su mente había quedado en blanco, paralizada entre el júbilo vengativo y el terror de las consecuencias. Su padre, Rodrigo Guerrero, apareció corriendo y al ver la escena comprendió inmediatamente que sus vidas, tal como las conocían, habían terminado. Dolores fue transportada de urgencia al interior de la casa mientras los gritos y el caos se apoderaban del banquete de bodas. El médico de la familia, el doctor Aguirre, llegó en menos de una hora, pero cuando examinó a la joven esposa, su rostro se volvió sombrío. Las quemaduras eran extensas y profundas, afectando no solo la piel, sino también los tejidos subyacentes. Y los ojos, los hermosos ojos color miel de Dolores, estaban destruidos irreparablemente. «Hice lo que pude para limpiar las heridas, pero el daño es permanente», dijo el doctor Aguirre esa noche, hablando con Maximiliano y Francisco en el estudio de la hacienda. «Las quemaduras sanarán con el tiempo, dejarán cicatrices severas, pero eso es lo de menos. Ella está ciega, señores, completamente ciega. No hay nada que la medicina pueda hacer para revertirlo». Francisco se hundió en una silla, su rostro descompuesto por el shock y la incredulidad. Hacía apenas 6 horas había estado bailando con su esposa en el día más feliz de sus vidas, y ahora ella yacía en una cama, con el rostro vendado, sumida en un dolor que los opiáceos apenas podían mitigar. «¿Y la mujer que lo hizo?», preguntó Maximiliano con voz peligrosamente calmada. «La tienen encerrada en el almacén con su padre. He enviado a buscar al juez de distrito, pero con el estado actual de las cosas, quién sabe cuándo llegará». Maximiliano
salió del estudio sin decir palabra. Su mente era un torbellino de emociones, rabia, dolor, sed de venganza, pero también un cálculo frío sobre las implicaciones legales y sociales de lo que había sucedido. Los Guerrero estaban arruinados, eso era seguro. Rodrigo sería despedido inmediatamente y la familia quedaría en la calle. Pero eso no era suficiente, no después de lo que su hija le había hecho a Dolores. En el almacén donde guardaban los aperos de labranza y las herramientas, Inés y su padre esperaban bajo la vigilancia de 2 peones armados. Rodrigo no dejaba de llorar, golpeándose la cabeza contra la pared mientras murmuraba oraciones desesperadas. Inés, en cambio, permanecía en silencio, sentada en un rincón con la mirada perdida. Parte de ella todavía no podía creer lo que había hecho. Otra parte, la parte oscura que había estado creciendo durante meses de celos y resentimiento, susurraba que Dolores se lo merecía. Cuando Maximiliano entró al almacén, el silencio se volvió absoluto. «Mañana, al amanecer, quiero que ustedes 2 hayan desaparecido de mis tierras», dijo con voz glacial. «No me importa a dónde vayan, pero si los vuelvo a ver, si escucho que andan por Guanajuato difundiendo mentiras o buscando compasión, juro por Dios que los haré matar. ¿Me entienden?». Rodrigo asintió frenéticamente, pero Inés levantó la vista y en sus ojos había algo salvaje. «Ella me lo quitó todo», murmuró. «Francisco era mío. Teníamos planes, teníamos...» «¡Cállate!», rugió su padre, abofeteándola con tal fuerza que la tiró al suelo. «Cállate antes de que hagas las cosas peores». Pero Maximiliano ya había salido, cerrando la puerta del almacén con un golpe que resonó como una sentencia final. Arriba, en su habitación, Dolores despertó de su sopor, inducido por el láudano. Lo primero que sintió fue el dolor, un ardor constante que parecía emanar de cada fibra de su ser. Lo segundo fue la oscuridad, absoluta, impenetrable, aterradora. Movió las manos vendadas, tratando de llevárselas al rostro, pero el dolor se intensificó y un gemido escapó de sus labios. «Dolores, mi amor, estoy aquí». La voz de Francisco surgió de algún lugar a su derecha, y luego sintió su mano tomando la suya con infinita delicadeza. «No te muevas, las vendas deben quedarse en su lugar». «Francisco, no veo...». Su voz era apenas un susurro ronco. «No puedo ver nada. ¿Por qué está todo oscuro?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Dolores sintió algo húmedo caer sobre su mano y comprendió que Francisco estaba llorando. «El doctor dice que las heridas sanarán», dijo él finalmente, su voz quebrándose. «Solo necesitas tiempo, mucho tiempo». Pero ambos sabían que estaba mintiendo. En los días que siguieron, mientras Dolores luchaba con el dolor y la realidad de su nueva condición, la historia de lo que había sucedido en la hacienda San Rafael se extendió por todo Guanajuato como un incendio. La gente hablaba en susurros, combinando lástima por la joven novia con un morbo apenas disimulado. Algunos culpaban a Inés, otros murmuraban que Dolores debía haber provocado de alguna manera a la otra mujer, porque las mujeres siempre eran culpables de las desgracias que les ocurrían. Los Guerrero desaparecieron tal como Maximiliano había ordenado. Nadie supo exactamente a dónde fueron, aunque corrían rumores de que habían huido al norte hacia la frontera con Estados Unidos, donde podrían perderse en el anonimato. El juez de distrito llegó eventualmente, pero sin acusados presentes y sin testigos dispuestos a testificar contra la familia de un hacendado poderoso. El caso quedó archivado como un incidente doméstico que no ameritaba mayor investigación. Durante semanas, Dolores permaneció en su habitación, negándose a ver a nadie, excepto a Francisco y a Gertrudis, la única criada en la que confiaba. Las vendas fueron retiradas gradualmente,
revelando un rostro desfigurado por cicatrices que convertían lo que antes había sido belleza en una máscara grotesca. Sus ojos, o lo que quedaba de ellos, eran cavidades blancas y opacas que ya no reflejaban luz ni vida. Una mañana de septiembre, cuando el calor finalmente comenzaba a ceder, Dolores pidió un espejo. Gertrudis intentó disuadirla, pero la joven insistió con tal vehemencia que la criada no tuvo más remedio que obedecer. Cuando Dolores pasó sus dedos por el cristal y luego por su rostro, tratando de comprender a través del tacto lo que sus ojos ya no podían mostrarle, algo dentro de ella se rompió definitivamente. «Soy un monstruo», murmuró. «Francisco merece algo mejor que esto». «No digas eso, señorita. Don Francisco la ama, no le importan las cicatrices». Pero Dolores sabía la verdad. Podía sentirla en la forma en que Francisco vacilaba antes de tocarla, en cómo su voz se llenaba de una alegría forzada cuando le hablaba, en las conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando ella entraba a una habitación. No era culpa de él. ¿Cómo podía un hombre sentirse atraído por algo tan repulsivo? ¿Cómo podía construir una vida con una esposa que nunca podría darle hijos normales, que no podría cumplir con los deberes sociales que su posición demandaba? Los meses pasaron. El otoño dio paso al invierno y con el frío llegó una melancolía que se instaló en la hacienda San Rafael como una niebla perpetua. Francisco intentaba mantener las apariencias, pero era evidente para todos que el matrimonio estaba muerto antes de haber comenzado realmente. Dormían en habitaciones separadas. Él pasaba cada vez más tiempo en la ciudad, ocupándose de asuntos legales que parecían multiplicarse convenientemente. Dolores, por su parte, se hundía cada vez más en la amargura y el aislamiento. En diciembre, durante una cena familiar particularmente tensa, Maximiliano anunció que Francisco tendría que viajar a la Ciudad de México durante varias semanas para resolver unos problemas legales relacionados con las propiedades de la familia. Dolores, sentada en silencio al otro extremo de la mesa, no dijo nada. Ya no le quedaban palabras. Ya no le quedaba nada, excepto la oscuridad y el dolor sordo que había reemplazado a la agonía física inicial. La noche antes de que Francisco partiera, entró a la habitación de Dolores. Era la primera vez en semanas que estaban realmente solos. Se sentó en el borde de la cama y tomó su mano. «Volveré pronto», dijo, «y cuando regrese, encontraremos la manera de seguir adelante, juntos». Dolores asintió, pero ambos sabían que era una mentira. Había algunas cosas que no podían repararse, algunos daños que eran permanentes e irreversibles. Cuando Francisco se fue a la mañana siguiente, Dolores escuchó los cascos del caballo alejándose por el camino de grava y supo, con una certeza absoluta, que nunca volvería. No de la manera que importaba. Tenía razón. Las semanas se convirtieron en meses. Francisco enviaba cartas ocasionales, llenas de excusas y promesas vagas, pero su ausencia se volvió permanente. Los rumores eventualmente llegaron incluso a los oídos de Dolores. Francisco había conocido a alguien en la capital, una mujer joven y sin cicatrices, alguien que podía caminar del brazo de un abogado exitoso sin provocar miradas de horror. No había petición formal de anulación porque eso habría sido demasiado escandaloso, pero para todos los efectos prácticos, el matrimonio había terminado. Dolores se convirtió en un fantasma en su propia casa. Caminaba por los pasillos usando una vara para guiarse, aprendiendo a navegar su mundo oscuro a través del sonido y el tacto. Los criados la evitaban, aterrorizados por su aspecto y por algo más, algo que emanaba de ella como un aura palpable de desesperación y rabia contenida. Su padre intentaba visitarla, pero sus intentos de consuelo sonaban huecos. ¿Qué consuelo podía haber para alguien que había perdido todo en una sola noche?
La primavera de 1894 trajo consigo lluvias torrenciales que inundaron los caminos y convirtieron la tierra roja de Guanajuato en un lodazal. Fue durante una de estas tormentas cuando Dolores comenzó a escuchar las voces. Al principio pensó que era su imaginación, un efecto secundario de los opiáceos que todavía tomaba ocasionalmente para el dolor. Pero las voces persistieron, susurrándole en la oscuridad de su habitación, hablándole de venganza y justicia, de cuentas que debían saldarse. Una de las voces sonaba sospechosamente como la de Inés Guerrero. Era mayo cuando llegó la carta. Gertrudis se la leyó a Dolores con voz temblorosa. Francisco había solicitado formalmente la anulación del matrimonio ante las autoridades eclesiásticas, alegando que el matrimonio nunca había sido consumado debido a las circunstancias trágicas que habían ocurrido el día de la boda. Era una mentira técnica, pero una que la Iglesia estaría dispuesta a aceptar, dado el estado de Dolores y la influencia de la familia Velarde. Dentro de 6 meses, sería como si el matrimonio nunca hubiera existido. Esa noche, Dolores no durmió. Permaneció sentada junto a la ventana de su habitación, sintiendo el aire fresco de la madrugada en su rostro desfigurado, escuchando los sonidos nocturnos de la hacienda. Y por primera vez, desde aquella terrible noche en el jardín, sintió algo más que dolor y desesperación. Sintió rabia, una rabia fría, metódica, que llenaba el vacío donde antes había estado su corazón. Si el mundo la había convertido en un monstruo, entonces actuaría como uno. Si la habían despojado de su humanidad, entonces no tenía razón para adherirse a las reglas humanas de piedad o misericordia. Inés le había arrebatado su rostro, Francisco le había arrebatado su futuro y la sociedad le había arrebatado su dignidad. Era hora de equilibrar las cuentas. Las voces en su cabeza se hicieron más fuertes, más persuasivas. Le susurraban nombres, lugares, métodos. Le prometían que no estaba sola en la oscuridad, que había fuerzas dispuestas a ayudarla si ella estaba dispuesta a pagar el precio. Y Dolores, que ya no tenía nada que perder, estaba más que dispuesta. Comenzó a hacer preguntas. Interrogó discretamente a Gertrudis sobre el paradero de los Guerrero, sobre los movimientos de Francisco cuando visitaba Guanajuato, sobre los chismes que circulaban entre los criados. Aprendió que Inés y su padre se habían establecido en un pueblo pequeño cerca de Zacatecas, viviendo en la pobreza pero vivos, lo cual era más de lo que Dolores podía decir sobre sí misma. Aprendió que Francisco planeaba regresar a Guanajuato en junio para finalizar personalmente los trámites de anulación y recoger sus pertenencias de la hacienda. Aprendió que el mundo seguía girando para todos los demás mientras ella estaba atrapada en su prisión de oscuridad. Y aprendió, a través de las voces que ahora eran sus únicas compañeras constantes, que la muerte no siempre era el final. Que había maneras de extender la influencia de uno más allá de la tumba, de asegurarse de que las cuentas se saldaran incluso si no se vivía para verlo. Todo lo que se requería era voluntad, determinación y la disposición a abrazar la oscuridad completamente. Dolores Montemayor, que había sido una novia radiante hacía apenas 9 meses, ya no existía. En su lugar había algo más, algo que esperaba pacientemente en las sombras, planeando, preparándose, escuchando a las voces que prometían venganza y retribución. El mundo que la había rechazado estaba a punto de aprender que algunos monstruos no nacen, sino que son creados, y que una vez creados no pueden ser ignorados o desechados sin consecuencias terribles. La primavera dio paso al verano, y con el calor regresaron los recuerdos de aquella fatídica noche.
Cada vez que Dolores sentía el calor en su piel, recordaba el ardor del ácido. Cada vez que escuchaba risas en el patio, recordaba la felicidad que le había sido arrebatada. Y cada vez que las voces susurraban en su oído, ella escuchaba con más atención, absorbiendo sus enseñanzas oscuras, preparándose para el día en que podría actuar. Junio llegó con sus días largos y sus noches cortas. Francisco envió un telegrama anunciando que llegaría el día 20 para discutir los asuntos pendientes con Maximiliano. No mencionaba a Dolores directamente, como si ya no fuera más que un detalle administrativo que resolver. Esa omisión fue el último clavo en el ataúd de cualquier humanidad que pudiera haber quedado en ella. La noche del 19 de junio, Dolores finalmente tomó su decisión. Se había pasado meses aprendiendo a moverse por la hacienda sin ayuda, memorizando cada pasillo, cada escalón, cada puerta. Ahora usó ese conocimiento para dirigirse al estudio de su padre, donde sabía que guardaba un revólver en el cajón inferior de su escritorio. Sus dedos encontraron el arma fácilmente, el metal frío y pesado en su mano. Pero mientras sostenía el revólver, las voces le recordaron que una muerte rápida era demasiado piadosa, que la verdadera venganza requería que sus victimarios sufrieran como ella había sufrido, que experimentaran la pérdida y la desesperación que habían sembrado. El revólver no era para Francisco o Inés, era para ella misma. Regresó a su habitación y se sentó en la cama donde había pasado tantas noches de insomnio y dolor. Escribió una carta, sus dedos moviéndose trabajosamente sobre el papel en una caligrafía que ya no podía ver, pero que había practicado hasta memorizarla. La carta no era de despedida ni de perdón. Era una maldición, un juramento de que su muerte no sería el fin, sino el comienzo, de que regresaría para asegurarse de que la justicia se cumpliera, de que nadie que la había lastimado conocería un solo día más de paz. Selló la carta y la dejó sobre la mesita de noche. Luego, con manos que ya no temblaban, levantó el revólver y lo presionó contra su sien. Las voces cantaban ahora, una sinfonía oscura que la envolvía y la guiaba. No había miedo, no había duda. Solo la certeza de que esto era necesario, de que era la única manera de escapar de su prisión, y paradójicamente de asegurarse de que su voluntad se cumpliera. El disparo resonó por toda la hacienda a las 3 de la madrugada del 20 de junio de 1894. Los criados corrieron hacia la habitación de Dolores y la encontraron desplomada en su cama, el revólver todavía en su mano, y una expresión en su rostro desfigurado que era imposible de descifrar. Paz, triunfo, algo más oscuro y terrible que no tenía nombre. Maximiliano, despertado por el disparo y los gritos, entró a la habitación de su hija y cayó de rodillas. Su dolor era absoluto, inarticulable. En ese momento comprendió que había fallado en protegerla, que su sed de venganza contra los Guerrero había sido insuficiente, que debería haber hecho más, debería haber sido más. Encontraron la carta, pero Maximiliano ordenó que fuera quemada sin leerla públicamente. Lo que contenía era demasiado perturbador, demasiado cargado de odio y promesas oscuras que desafiaban toda lógica y fe cristiana. Dolores fue enterrada 2 días después en el cementerio familiar, en una ceremonia breve y sombría a la que Francisco llegó tarde, todavía cubierto del polvo del camino. Cuando vio el ataúd cerrado, Francisco sintió algo retorcerse en su pecho. Culpa, remordimiento, alivio, todo mezclado en una emoción imposible de desenredar. Había venido a pedir la anulación y ahora regresaba viudo. La ironía no se le escapó, ni tampoco la sensación de que había esquivado una bala, literalmente y figurativamente. Pero mientras el ataúd de Dolores era bajado a la Tierra Roja de Guanajuato, algo más
descendió con él. Una presencia, una intención, una voluntad que la muerte física no había sido capaz de extinguir. Las voces que habían susurrado a Dolores en sus últimos meses no eran producto de su imaginación quebrada. Eran reales, o al menos tan reales como cualquier otra cosa en un universo donde el dolor podía crear sus propias realidades. Y esa realidad, nacida del sufrimiento y alimentada por la sed de venganza, estaba a punto de manifestarse de maneras que ninguno de los presentes podía imaginar. Los primeros signos fueron sutiles. Una semana después del funeral, Gertrudis comenzó a escuchar pasos en el ala de la casa donde había estado la habitación de Dolores. Pasos que se detenían abruptamente cuando alguien iba a investigar. Las criadas más jóvenes se negaban a trabajar solas en esa sección, murmurando sobre corrientes de aire heladas que surgían de la nada y sombras que se movían en las esquinas de la visión. Maximiliano lo atribuyó a nervios y superstición, pero incluso él podía sentir que algo había cambiado en la hacienda. El aire parecía más pesado, cargado con una tensión que hacía que la piel se erizara sin razón aparente. Los animales se comportaban extrañamente, especialmente los caballos, que relinchaban y se encabritaban cada vez que se acercaban a cierta área del jardín, el lugar exacto donde Dolores había sido atacada. Francisco permaneció en la hacienda solo 3 días después del funeral, tiempo suficiente para recoger sus pertenencias y firmar los documentos que transferían su participación en los asuntos legales de los Montemayor a otro abogado. No podía soportar estar allí, rodeado de recuerdos y del peso aplastante de su culpa. La noche antes de partir, tuvo un sueño terrible en el que Dolores estaba de pie al pie de su cama, su rostro desfigurado iluminado por una luz fantasmal, sus ojos ciegos de alguna manera fijos en él, con una intensidad que lo paralizaba. «Volverás», le dijo en el sueño, su voz resonando como si viniera de muy lejos. «Todos volverán, y cuando lo hagan, pagarán». Francisco despertó gritando, empapado en sudor frío. A la mañana siguiente partió hacia la Ciudad de México sin despedirse de nadie, jurándose a sí mismo que nunca regresaría a Guanajuato. Era un juramento que no podría mantener. Mientras tanto, en un pueblo polvoriento cerca de Zacatecas, Inés Guerrero también comenzó a experimentar perturbaciones. Pesadillas en las que Dolores la perseguía por calles oscuras, siempre manteniéndose justo fuera de su vista, pero lo suficientemente cerca como para que Inés pudiera escuchar su respiración trabajosa. En una de estas pesadillas, Dolores finalmente la alcanzó y le susurró al oído: «Te encontré». Inés se despertó esa noche con la certeza de que algo terrible estaba por venir. Su padre, Rodrigo, había envejecido una década en el último año, encorvado por la vergüenza y el trabajo manual al que ahora se veía obligado para sobrevivir. Ya no hablaba del pasado, ya no mencionaba a los Montemayor o la vida que habían perdido. Pero Inés no podía dejarlo ir. La culpa la carcomía por dentro, pero también algo más oscuro. El resentimiento persistente de que todo esto era culpa de Dolores por ser tan hermosa, tan perfecta, tan destinada a tener todo lo que Inés había deseado. En julio, las perturbaciones en la hacienda San Rafael escalaron. Objetos comenzaron a moverse solos, puertas se abrían y cerraban sin que nadie las tocara, y en más de una ocasión los criados juraron haber visto la figura de una mujer caminando por los jardines tarde en la noche. Una mujer que se movía con la vacilación de alguien que no podía ver, pero que sabía exactamente a dónde iba. El padre Anselmo fue llamado para bendecir la casa, pero incluso él sintió algo antinatural en el ambiente. Rezó y roció agua bendita en cada habitación, pero cuando llegó a la que había sido el dormitorio de Dolores,
La vela que llevaba se apagó de repente, a pesar de que no había corriente de aire. El anciano sacerdote sintió un escalofrío recorrer su columna, y por primera vez en sus 60 años de sacerdocio, dudó de que sus bendiciones fueran suficientes contra lo que acechaba en esa casa. «Hay algo aquí que no quiere irse», le dijo a Maximiliano esa tarde. «Algo que está atado por asuntos inconclusos. Hasta que esos asuntos se resuelvan, su casa no conocerá paz». Maximiliano no necesitaba que le dijeran lo que ya sabía. Su hija había muerto con el corazón lleno de odio y sed de venganza, y ahora ese odio se había convertido en algo tangible, algo que infectaba cada piedra y cada tabla de la hacienda que antes había sido su hogar. Agosto trajo consigo una sequía severa. Los campos se secaron, el ganado comenzó a morir y un sentimiento de fatalidad se instaló sobre toda la región. La gente en el pueblo comenzó a hablar de la maldición de la novia ciega, una historia que combinaba hechos con fantasía hasta crear una leyenda que se extendió por todo Guanajuato y más allá. Según la leyenda, el espíritu de Dolores Montemayor vagaba por las noches, buscando a aquellos que la habían lastimado, guiada no por la vista, sino por un sentido sobrenatural que le permitía encontrar a sus víctimas sin importar dónde se escondieran. Se decía que si escuchabas el sonido de una vara golpeando contra el suelo en la oscuridad, debías huir inmediatamente, porque significaba que la novia ciega había venido por ti. La mayoría de la gente descartaba estas historias como superstición campesina, pero aquellos que habían estado más cerca de Dolores, que la habían conocido en vida, comenzaban a preguntarse si había algo de verdad en los rumores, especialmente cuando las muertes comenzaron. La primera víctima fue el doctor Aguirre. Fue encontrado en su consultorio una mañana de septiembre, sentado en su silla con los ojos abiertos pero vacíos, como si hubiera visto algo que le había detenido el corazón. No había signos de violencia, no había nada que explicara su muerte súbita. El certificado de defunción citó fallo cardíaco, pero aquellos que vieron su rostro antes de que fuera preparado para el funeral notaron una expresión de horror absoluto que ninguna enfermedad natural podía explicar. La segunda víctima fue uno de los invitados a la boda, un primo lejano de Francisco que había hecho comentarios crueles sobre la apariencia de Dolores después del ataque. Murió en un accidente de carruaje que no debería haber sido fatal, su caballo enloqueciendo de repente y lanzando el vehículo por un barranco. Cuando recuperaron el cuerpo, tenía los ojos completamente blancos, como si se hubiera quedado ciego momentos antes del accidente. La tercera víctima fue la madre de Inés, quien había estado presente aquella noche, pero no había hecho nada para detener a su hija. Simplemente dejó de despertar una mañana, su corazón deteniéndose sin razón aparente. Pero en sus últimos momentos, según Rodrigo, había susurrado un nombre: Dolores. Los patrones eran imposibles de ignorar. Todos habían estado presentes en la boda. Todos habían tenido alguna conexión con lo que le había sucedido a Dolores, y todos habían muerto de maneras que desafiaban explicaciones naturales. El pánico comenzó a extenderse entre aquellos que habían estado en la hacienda San Rafael aquella noche fatídica. Francisco, en la Ciudad de México, escuchó las noticias con una mezcla de escepticismo y creciente terror. Se decía a sí mismo que era coincidencia, que el estrés y la culpa estaban haciendo que la gente viera patrones donde no los había. Pero por las noches, cuando estaba solo, recordaba el sueño que había tenido, las palabras que Dolores le había dicho: «Volverás, todos volverán, y cuando lo hagan, pagarán». Intentó convencerse de que no necesitaba regresar a Guanajuato, que podía manejar todos sus asuntos desde la capital. Pero en octubre recibió una carta de Maximiliano, escrita con una urgencia que no podía ser ignorada.
Varios de los testigos del ataque a Dolores habían muerto en circunstancias misteriosas, y había otros que estaban comenzando a experimentar fenómenos extraños. Visiones, pesadillas, encuentros con algo que se parecía a Dolores, pero no podía serlo porque estaba muerta. «Necesito que vengas», decía la carta. «Hay cosas que deben discutirse en persona, cosas que no puedo poner por escrito sin sonar como un loco. Por favor, Francisco, si alguna vez sentiste algo por mi hija, ven y ayúdame a entender qué está sucediendo». Francisco sabía que debería negarse, que regresar a Guanajuato era exactamente lo que no debía hacer. Pero la culpa, esa compañera constante que lo había perseguido desde la muerte de Dolores, finalmente lo venció. A mediados de octubre, empacó una maleta pequeña y tomó el tren hacia el norte, sin saber que estaba cumpliendo exactamente la profecía que Dolores había hecho en sus sueños. El viaje fue largo y lleno de paradas. Francisco pasó las horas mirando por la ventana el paisaje árido que se extendía en todas direcciones, sus pensamientos un torbellino de recuerdos y miedo. Recordaba a Dolores como había sido antes del ataque, vibrante, hermosa, llena de vida. Y luego recordaba lo que había visto en el ataúd, el rostro desfigurado que apenas parecía humano. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? ¿En qué momento había dejado de ser un hombre de honor para convertirse en un cobarde que abandonaba a su esposa en su momento de mayor necesidad? Llegó a Guanajuato al atardecer de un viernes, cuando las sombras ya comenzaban a alargarse y el aire se llenaba con ese silencio particular que precede a la noche. La hacienda San Rafael se veía diferente de como la recordaba, más oscura, más amenazante, como si la casa misma se hubiera transformado en algo maligno. Las ventanas parecían ojos vacíos observándolo mientras su carruaje subía por el camino de grava, y Francisco tuvo que reprimir el impulso de ordenar al conductor que diera media vuelta. Maximiliano lo recibió en el vestíbulo, y Francisco se sorprendió por cuánto había envejecido el hacendado en los últimos meses. Su cabello estaba completamente blanco ahora, su rostro surcado por arrugas profundas que no habían estado ahí antes. Se abrazaron brevemente, y luego Maximiliano lo condujo a su estudio, donde 2 copas de brandy los esperaban. «Gracias por venir», dijo Maximiliano, su voz ronca por la falta de sueño. «Sé que no fue fácil para ti regresar». Francisco tomó un largo trago de brandy antes de responder. «Tu carta me preocupó. ¿Qué está pasando realmente aquí?» Maximiliano se hundió en su silla y se pasó una mano por el rostro. «No estoy seguro de poder explicarlo sin que pienses que he perdido la razón. Pero hay algo en esta casa, Francisco. Algo que no estaba aquí antes de que Dolores muriera. Los criados lo sienten, los animales lo sienten, yo lo siento, y las muertes no son naturales, no pueden serlo. La gente muere todo el tiempo», dijo Francisco, aunque su voz carecía de convicción. «Especialmente la gente mayor. El doctor Aguirre tenía más de 60 años. ¿Y qué hay del primo tuyo, del hijo del herrero que hizo comentarios crueles sobre Dolores? Todos tenían menos de 40 años, todos estaban sanos, y todos murieron con la misma expresión de terror absoluto. Y todos, Francisco, todos, estuvieron en la boda. El silencio que siguió fue pesado. Francisco terminó su brandy y sirvió otra copa, sus manos temblando ligeramente. «¿Qué es lo que estás sugiriendo exactamente?» «Que mi hija no ha encontrado paz, que su muerte no fue el fin, sino el comienzo de algo, y que aquellos que la lastimaron, directa o indirectamente, están pagando el precio. Eso es imposible. Lo sé. Créeme, lo sé. He pasado meses tratando de encontrar explicaciones racionales, contratando investigadores privados para ver si hay alguien envenenando a estas personas. Pero no hay nada, Francisco.
No hay evidencia de juego sucio. No hay motivo común excepto la boda. Y luego están las visiones. ¿Visiones? Maximiliano se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín oscurecido. Varios de los sobrevivientes han reportado encuentros con algo que se parece a Dolores. La han visto en las calles, en sus casas, en sus sueños. Siempre ciega, siempre caminando con esa vara que usaba para guiarse, siempre acercándose pero nunca hablando. Y días después de estos encuentros, mueren. Francisco sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pensó en su propio sueño, en las palabras que Dolores le había dicho. ¿Cuántas personas han muerto hasta ahora? 7. 7 en 4 meses. Y hay otros que están comenzando a reportar síntomas extraños. Insomnio, paranoia, la sensación constante de ser observados, como si algo los estuviera cazando sistemáticamente. ¿Y qué hay de Inés Guerrero? Ella fue quien causó todo esto. Si alguien debería estar muerto, es ella. Maximiliano se giró, y su expresión era sombría. Por eso te llamé. Recibí un telegrama hace 2 días de Zacatecas. Inés ha desaparecido. Su padre reportó que salió de casa una noche hace una semana y nunca regresó. Han buscado por todo el pueblo y los alrededores, pero no hay rastro de ella. Es como si se la hubiera tragado la tierra, o como si algo la hubiera encontrado y llevado a otro lugar, pensó Francisco, pero no lo dijo en voz alta. Pasaron el resto de la noche discutiendo posibilidades y planes, pero ambos sabían que estaban simplemente evitando enfrentar la verdad incómoda que colgaba entre ellos, que algo sobrenatural estaba ocurriendo, algo que no podía ser explicado o detenido por medios convencionales. Cuando finalmente se retiraron a sus respectivas habitaciones cerca de medianoche, Francisco se sentía exhausto, pero incapaz de dormir. Su habitación estaba en el ala opuesta a donde había estado el dormitorio de Dolores, pero aún así podía sentir una presencia, como si la casa misma estuviera viva y consciente de su presencia. Se recostó en la cama con la ropa puesta, sin atreverse a apagar las lámparas, esperando el amanecer con una ansiedad que le revolvía el estómago. A las 3 de la madrugada, escuchó el sonido. Un golpeteo rítmico, como de madera contra piedra, viniendo del pasillo exterior. Tap, tap, tap. Se acercaba lentamente, metódicamente, y Francisco sintió como cada pelo de su cuerpo se erizaba en un reflejo primario de terror. El sonido se detuvo frente a su puerta. Por un momento interminable, no hubo nada excepto silencio. Luego, la manija comenzó a girar lentamente, como si alguien la estuviera probando. Francisco no podía moverse, no podía respirar, paralizado por un miedo que iba más allá de lo racional. La puerta se abrió un poco, revelando la oscuridad del pasillo más allá. Y en esa oscuridad, Francisco vio una forma, apenas distinguible, de algo que había sido humano, pero que aún llevaba la postura de alguien que había caminado esos pasillos en vida. La forma dio un paso adelante, y en la tenue luz que se filtraba desde la habitación de Francisco, él pudo ver el destello de una vara golpeando contra el suelo. Su mente se llenó de un terror tan puro que casi le provocó un desmayo, pero luego escuchó la voz de Maximiliano gritando desde el otro extremo del pasillo, y la forma se disolvió como humo en el viento. Maximiliano llegó corriendo con una lámpara en alto y encontró a Francisco temblando, con el rostro pálido como un cadáver. «¿La viste, verdad?», preguntó el hacendado, aunque ya conocía la respuesta. Francisco solo pudo asentir, incapaz de formar palabras coherentes. Maximiliano entró a la habitación y cerró la puerta firmemente detrás de él, colocando la lámpara sobre la mesa de noche. «No estás solo. Yo también la he visto».
Todos los que estuvieron involucrados la han visto antes de... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Antes de morir, Francisco encontró finalmente su voz. Maximiliano, tenemos que salir de aquí. Tenemos que irnos ahora. ¿Y a dónde iremos? ¿Crees que alejarse físicamente hará alguna diferencia? Las víctimas han muerto en diferentes ciudades, en diferentes estados. No importa la distancia, ella los encuentra. Francisco se dejó caer en una silla, su mente tratando desesperadamente de encontrar una lógica, una solución, cualquier cosa que pudiera detener lo inevitable. Tiene que haber una manera de terminar con esto, algún ritual, alguna forma de darle paz a su espíritu. He consultado con 3 sacerdotes diferentes, incluido el padre Anselmo, respondió Maximiliano. Todos dicen lo mismo. Un espíritu atado por venganza no puede ser liberado hasta que su misión esté completa o hasta que aquellos que busca encuentren alguna forma de reparación. Pero ¿cómo reparamos lo que se le hizo a Dolores? ¿Cómo deshacemos su ceguera, su muerte, su sufrimiento? Inés, dijo Francisco de repente, ella es quien causó todo esto. Si Dolores quiere venganza, entonces Inés debe ser su objetivo principal. Si la encontramos, si de alguna manera, ¿qué? ¿Se la entregamos? ¿La matamos nosotros mismos para apaciguar a un fantasma? Maximiliano negó con la cabeza. Ya pensé en eso, pero no somos asesinos, Francisco, sin importar cuán desesperados estemos. Pasaron el resto de la noche en vigilia, ninguno de los dos atreviéndose a cerrar los ojos. Cuando el amanecer finalmente llegó, pintando el cielo de naranja y rosa, ambos sintieron un alivio temporal. Los fenómenos parecían limitarse a las horas nocturnas, como si la luz del sol ofreciera alguna protección contra lo que acechaba en las sombras. Durante el desayuno, servido por una Gertrudis visiblemente nerviosa, llegó un mensaje urgente. Era un telegrama de Zacatecas enviado por Rodrigo Guerrero. Francisco lo leyó en voz alta, su voz quebrándose en ciertas palabras. Encontramos a Inés, cerca del pueblo. Está viva, pero no habla. No se mueve. Doctor dice que está en shock profundo. Ojos completamente blancos, como si estuviera ciega. Vengan, por favor. El silencio que siguió fue absoluto. Ambos hombres comprendieron inmediatamente la implicación. Dolores no había matado a Inés. Le había hecho algo peor. Le había dado exactamente lo que ella le había dado a Dolores. Una vida en la oscuridad, marcada para siempre por su crimen. Tenemos que ir allá, dijo Francisco finalmente. Tal vez si la vemos, si entendemos qué le pasó, podamos encontrar una manera de terminar con esto. Partieron esa misma tarde hacia Zacatecas, un viaje de 2 días que transcurrió bajo un cielo cada vez más gris. Francisco notó que Maximiliano apenas comía o dormía, consumido por una obsesión que iba más allá del simple deseo de protegerse. Era como si el hacendado hubiera decidido que era su responsabilidad personal detener lo que su hija se había convertido, sin importar el costo. Llegaron al pueblo cerca de Zacatecas al atardecer del segundo día. Era un lugar pequeño y polvoriento, con calles sin pavimentar y casas de adobe que parecían fundirse con el paisaje árido. Rodrigo Guerrero los esperaba en la entrada del pueblo, envejecido hasta resultar casi irreconocible, su rostro marcado por el sufrimiento y el miedo. «Gracias por venir», dijo con voz quebrada. No sabía a quién más acudir. Los médicos de aquí no saben qué hacer. Dicen que físicamente está bien, pero su mente está rota. Los condujo a una casa modesta en las afueras del pueblo, donde Inés yacía en una cama, rodeada de velas encendidas. Cuando Francisco la vio, tuvo que contener una exclamación. La transformación era terrible. Inés había sido una mujer atractiva, llena de vida a pesar de su naturaleza vengativa.
Ahora era una cáscara vacía, con el cabello completamente blanco, a pesar de tener solo 26 años. Sus ojos abiertos eran de un blanco lechoso, sin pupilas visibles, exactamente como habían descrito los ojos de Dolores después del ataque. Pero lo más perturbador era su expresión, no de dolor o miedo, sino de algo más profundo, arrepentimiento absoluto, como si hubiera visto algo que le había mostrado toda la magnitud de lo que había hecho, toda la destrucción que había causado, y ese conocimiento la hubiera destruido desde adentro. ¿Qué le pasó exactamente?, preguntó Maximiliano, manteniéndose a distancia de la cama. Rodrigo se sentó pesadamente en una silla, sus manos temblando. Hace 10 días, Inés comenzó a tener pesadillas. Despertaba gritando, diciendo que Dolores estaba en su habitación, observándola. Yo pensé que era solo culpa, remordimiento, manifestándose en sueños. Pero entonces empezó a ver cosas durante el día también. Decía que escuchaba el golpeteo de una vara contra el suelo, que sentía a alguien siguiéndola por las calles, aunque no hubiera nadie ahí. Hizo una pausa, secándose las lágrimas con un pañuelo gastado. Hace una semana salió de la casa después de la cena. Dijo que necesitaba caminar, que se estaba volviendo loca encerrada. La dejé ir porque pensé que le haría bien, pero no regresó. La buscamos durante días, registramos cada rincón del pueblo y los campos cercanos. Finalmente, uno de los trabajadores la encontró en las ruinas de una iglesia vieja a varios kilómetros del pueblo. Estaba de pie en medio del edificio derruido, completamente inmóvil, con los ojos así. Cuando intentamos moverla, nos atacó con una fuerza inhumana, gritando cosas sin sentido sobre la oscuridad y el fuego. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Francisco. Que la oscuridad era eterna, que el fuego quemaba pero no consumía, que tenía que seguir mirando aunque no pudiera ver, que Dolores le estaba mostrando lo que había hecho una y otra vez por toda la eternidad, y luego simplemente se apagó, cayó en este estado catatónico y no ha hablado desde entonces. Maximiliano se acercó lentamente a la cama y observó a la mujer que había destruido a su hija. En lugar del odio que había esperado sentir, solo encontró una tristeza profunda, porque ahora comprendía que la venganza no traía paz, solo creaba más ciclos de sufrimiento. Dolores se había convertido en aquello que más había odiado, alguien que infligía dolor sobre otros. ¿Ha tenido algún visitante?, preguntó Maximiliano. ¿Alguien extraño merodeando por la casa? Rodrigo asintió lentamente. Todas las noches. No puedo verla claramente, pero sé que está ahí, afuera de la ventana, en el jardín, a veces justo al otro lado de la puerta, esperando, siempre esperando. ¿Esperando qué? No lo sé. A veces pienso que está esperando a que Inés muera para poder llevarse su alma al infierno que ha creado. Otras veces pienso que está esperando algo más, a alguien más. La mirada que dirigió a Francisco no dejaba lugar a dudas sobre a quién se refería. Pasaron esa noche en la casa de los Guerrero, a petición de Rodrigo, que estaba aterrorizado de quedarse solo. Francisco se instaló en una pequeña habitación que daba al patio trasero, mientras Maximiliano tomó una silla en la sala principal. Ninguno esperaba dormir, y ninguno se decepcionó. A medianoche, el golpeteo comenzó de nuevo. Tap, tap, tap. Venía del patio moviéndose en círculos lentos alrededor de la casa. Francisco se asomó por la ventana y vio una figura en la oscuridad, apenas visible bajo la luz de la luna menguante. Era Dolores, o lo que quedaba de ella. Caminaba con la vara que había usado en vida, moviéndose con esa precisión inquietante de alguien que ha memorizado cada paso, cada obstáculo. Pero cuando giró su rostro hacia la ventana, Francisco vio algo que lo heló hasta los huesos.
Sus ojos ciegos brillaban con una luz antinatural, como brasas en la oscuridad. Y en su expresión había una inteligencia, una conciencia, que iba más allá de lo que cualquier simple fantasma debería poseer. Esto no era solo un espíritu atrapado repitiendo las acciones de su vida. Esto era algo más, algo que había crecido y evolucionado en la muerte, alimentándose del dolor y el odio hasta convertirse en una fuerza con voluntad propia. Dolores levantó su mano libre y señaló directamente a Francisco. Luego, sus labios se movieron, y aunque ningún sonido atravesó el cristal, Francisco pudo leer claramente las palabras que formaba. «Tú eres el siguiente». Francisco retrocedió de la ventana como si le hubieran disparado. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Corrió hacia la sala donde Maximiliano permanecía sentado, rígido en su silla. «Me vio. Ella sabe que estoy aquí. Dijo que soy el siguiente». Maximiliano no pareció sorprendido. «Lo sé. Siempre supe que eventualmente te llegaría el turno. Eras su esposo, el hombre que prometió amarla en la salud y en la enfermedad, y que la abandonó cuando más te necesitaba. Por supuesto que vendrá por ti». «¿Y qué se supone que haga? ¿Simplemente esperar a que me mate o me vuelva loco como a Inés?» «No». Maximiliano se levantó, una determinación nueva en su rostro. «Hay una cosa que no hemos intentado, una cosa que todos los sacerdotes mencionaron, pero que descarté por ser demasiado arriesgada». «¿Qué?» «Confrontación directa. Hablar con ella, enfrentar lo que le hicimos, pedir perdón de verdad. No solo palabras vacías, sino un reconocimiento genuino del daño causado y una disposición a aceptar las consecuencias». Francisco lo miró como si se hubiera vuelto loco. «¿Quieres que salga ahí afuera y hable con un espíritu vengativo que ha matado a 7 personas y dejado a otra en estado catatónico?» «Sí, porque es la única opción que nos queda, y porque, Francisco, ambos sabemos que es lo que deberías haber hecho hace meses, enfrentar tus acciones, asumir la responsabilidad, dejar de correr». Las palabras golpearon a Francisco como bofetadas físicas porque sabía que Maximiliano tenía razón. Toda su vida había sido una serie de evasiones, de tomar el camino más fácil, de poner su comodidad por encima de sus responsabilidades. Había cortejado a Dolores no por amor genuino, sino porque era conveniente, hermosa, bien conectada. Cuando esa belleza fue destruida, había huido sin mirar atrás. Y ahora, finalmente, las consecuencias de sus cobardías lo habían alcanzado. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Lo haré. ¿Pero qué digo? ¿Cómo pides perdón por algo así? Dices la verdad, toda la verdad, sin excusas, sin justificaciones, y aceptas lo que venga después». Francisco asintió, sintiendo un peso instalarse en su estómago. Se dirigió hacia la puerta trasera, pero Maximiliano lo detuvo con una mano en el hombro. «Francisco, gracias por finalmente ser el hombre que deberías haber sido desde el principio». La puerta se abrió con un crujido y Francisco salió al patio. La noche era sorprendentemente silenciosa, sin los sonidos habituales de insectos o animales nocturnos. Era como si toda forma de vida hubiera huido de la presencia antinatural que esperaba en las sombras. Dolores estaba de pie en el centro del patio, su vara plantada firmemente en el suelo, su rostro cicatrizado vuelto hacia él con esa precisión imposible que no debería tener alguien sin vista. Francisco caminó lentamente hacia ella, cada paso requiriendo un esfuerzo de voluntad monumental. «Dolores», comenzó, su voz quebrándose, «soy yo, Francisco». «Lo sé». La voz que respondió era la de Dolores, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos o de muy adentro de la tierra. «Siempre he sabido dónde estabas, he sentido tu miedo, tu culpa, tu cobardía corriendo por tus venas como veneno».
Vine a... vine a decirte que lo siento, que lamento haberte abandonado, que fui un cobarde y que no merecías lo que te hice. ¿Eso es todo? ¿Crees que unas palabras vacías cambiarán algo? Dio un paso hacia él, y Francisco tuvo que obligarse a no retroceder. Fui dejada ciega por los celos de otra mujer, destruida en el día que debería haber sido el más feliz de mi vida. Y tú, el hombre que juró protegerme, simplemente huiste. Me dejaste sola en la oscuridad, convirtiendo cada día en un infierno viviente, hasta que la muerte fue la única escapatoria. Lo sé, y no hay excusa para eso. No hay palabras que puedan deshacer el daño, pero no puedes seguir así, Dolores. No puedes seguir matando a personas que solo eran observadores inocentes de lo que pasó. Inocentes, rió, un sonido terrible que no tenía nada de humano. Nadie era inocente. Todos vieron lo que me hizo y nadie intervino. Todos hablaron de mí después, convirtiendo mi tragedia en chisme de salón. Todos me juzgaron por mi desfiguración, me trataron como un monstruo que debía ser escondido. Si soy un monstruo ahora es porque ellos me convirtieron en uno. Francisco sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Tienes razón, todos fallamos. Yo más que nadie. Y si necesitas venganza, si necesitas que alguien pague, entonces tómame a mí. Pero después de eso, por favor, encuentra paz. Suelta este odio que te está consumiendo incluso en la muerte. No dejes que te convierta en algo peor que aquellos que te lastimaron. Dolores se quedó inmóvil, y por un momento Francisco pensó que su súplica había caído en oídos sordos. Pero entonces ella habló de nuevo, y esta vez su voz sonaba más humana, más como la mujer que él había conocido. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Francisco? Que parte de mí todavía te ama, que incluso después de todo lo que hiciste, incluso después de que me abandonaras en mi momento más oscuro, parte de mi espíritu roto todavía recuerda el día de nuestra boda, cuando bailamos, y pensé que había encontrado la felicidad. Y ese amor es lo que más me duele, porque significa que incluso en la muerte sigo siendo una tonta. Francisco sintió que su corazón se rompía de una manera que no sabía que era posible. Yo también te amé, Dolores. Tal vez no de la manera que debería, tal vez no lo suficiente, pero te amé. Y ese amor se convirtió en miedo cuando vi tu rostro después del ataque, y ese miedo se convirtió en huida porque no fui lo suficientemente fuerte para quedarme. Pero nunca ni un solo día dejé de pensar en ti. Nunca dejé de preguntarme qué habría pasado si hubiera sido más valiente. Pues ahora nunca lo sabremos. Dolores levantó su mano, y Francisco vio que brillaba con esa misma luz antinatural que sus ojos. Y tienes razón. Ya es hora de que esto termine, pero no de la manera que piensas. Su mano se extendió hacia él, y Francisco cerró los ojos, preparándose para el final. Pero en lugar del dolor que esperaba, sintió algo diferente, una calidez que se extendió desde su pecho hacia el resto de su cuerpo. Abrió los ojos y vio que Dolores había colocado su mano sobre su corazón, y de alguna manera podía ver, no con sus ojos físicos, sino con algún sentido más profundo, los hilos de conexión entre ellos. Hilos de amor, odio, remordimiento, dolor, todos entrelazados en un nudo imposible. «Puedo sentir tu sinceridad», dijo ella suavemente. «Puedo sentir que finalmente estás diciendo la verdad. Y eso hace que todo sea más difícil, porque la venganza es fácil contra aquellos que odias. Pero ¿qué haces con alguien que todavía amas a pesar de todo?» «Perdonas», dijo una voz desde la puerta. Ambos se giraron para ver a Maximiliano de pie en el umbral, y junto a él, sostenido por dos hombres, estaba Rodrigo Guerrero. «Perdonas porque es la única manera de liberarte, no por ellos, sino por ti». Dolores dirigió su atención hacia Rodrigo.
y el hombre casi se desploma del terror. «Tu hija», dijo Dolores. «¿Dónde está tu hija, Rodrigo?» «Adentro, en cama, ciega y rota, igual que tú lo estuviste. He visto lo que le hiciste, he sentido su sufrimiento, y no puedo culparte por ello, porque ella comenzó todo esto. Pero te suplico, Dolores, si todavía hay algo de humanidad en ti, déjala ir. Ya ha pagado suficiente». «¿Suficiente?». La voz de Dolores subió de tono. «Ella me roció ácido en la cara el día de mi boda. Me quitó mi vista, mi belleza, mi futuro. ¿Unos días de ceguera y shock son suficiente pago por eso?». «No», Maximiliano dio un paso adelante. «Nunca será suficiente. Nada puede balancear la balanza de lo que perdiste. Pero, hija mía, si sigues por este camino, perderás lo último que te queda. Tu alma. Ya has tomado 7 vidas. Ya has destrozado a Inés. ¿Cuántas más necesitas antes de que el dolor disminuya?». «El dolor nunca disminuye», respondió Dolores. «En la oscuridad donde estoy, el dolor es lo único que existe. Es lo único que me mantiene atada a este mundo». «Entonces, déjalo ir». Francisco se acercó más, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocar el borde de su vestido fantasmal. «Déjanos a todos ir, incluida tú misma. Has probado tu punto. Has hecho que todos entendamos el precio de nuestra cobardía y nuestra indiferencia. Pero seguir solo causará más sufrimiento, y ese sufrimiento manchará tu memoria más que cualquier cicatriz». Dolores se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, levantó su mano hacia su propio rostro, tocando las cicatrices que ya no podía ver, pero que siempre sentiría. «Cuando me arrojé el ácido», murmuró, «pensé que la muerte sería el fin. Pensé que en la oscuridad de la tumba encontraría paz. Pero en cambio encontré algo más. Una rabia tan profunda que perforó el velo entre la vida y la muerte. Esa rabia me dio poder, me dio propósito. Sin ella, ¿qué soy? Solo una víctima patética que no pudo seguir viviendo». «Eres más que eso», dijo Maximiliano, sus ojos llenos de lágrimas. «Eres mi hija. Fuiste amada, eres amada todavía. Y mereces descansar, mereces encontrar la paz que te fue negada en vida. Por favor, Dolores, por favor, déjanos ayudarte a encontrar esa paz». Por primera vez desde su muerte, algo cambió en la expresión de Dolores. La dureza se suavizó ligeramente, revelando un atisbo de la mujer que había sido. Sus ojos ciegos se llenaron de lágrimas que brillaban con esa luz fantasmal. «No sé si puedo», susurró. «El odio se ha vuelto parte de mí. Es todo lo que conozco ahora». «Entonces aprende algo nuevo». Francisco tomó su mano, y a pesar de que era fría como el hielo y no completamente sólida, la sostuvo firmemente. «Aprende el perdón. No porque ellos lo merezcan, sino porque tú lo mereces. Mereces liberarte de este ciclo». Durante un largo momento, nadie se movió. El mundo entero parecía estar conteniendo la respiración, esperando ver qué decisión tomaría Dolores. Luego, lentamente, increíblemente, comenzó a cambiar. La luz antinatural en sus ojos se atenuó, su forma se volvió menos sólida, más translúcida. Y por primera vez desde su muerte, una expresión de paz genuina cruzó su rostro desfigurado. «Está bien», dijo, su voz desvaneciéndose como un eco. «Estoy cansada, tan cansada de odiar, de hacer daño. Tal vez ya es hora de descansar». «Sí». Maximiliano corrió hacia ella tratando de abrazarla, aunque sus brazos pasaron a través de su forma etérea. «Descansa, mi niña. Descansa y sé libre». Dolores miró a cada uno de ellos por última vez. A su padre, que había intentado protegerla pero había fallado. A Francisco, que la había amado imperfectamente y la había abandonado cobardemente. A Rodrigo,
cuya hija había sido el instrumento de su destrucción. Y en lugar del odio que había sostenido durante tanto tiempo, sintió algo más ligero. No exactamente perdón, pero algo cercano. Aceptación, quizás. Comprensión de que todos eran humanos, todos imperfectos, todos capaces tanto de gran bondad como de gran crueldad. «Cuiden a Inés», dijo finalmente. «No permitiré que vuelva a despertar. El estado en el que está ahora es su castigo, pero también su protección. En la oscuridad de su mente, ella vive y revive lo que me hizo, sintiendo mi dolor una y otra vez. Pero no está consciente de este mundo, no puede sufrir más allá de ese bucle interno. Es equilibrio, justicia, o lo más cercano que podré conseguir». «¿Y los demás?», preguntó Francisco. «¿Los que ya murieron?». Todos vieron cosas antes del final, verdades sobre sí mismos que prefirieron no enfrentar en vida. Yo fui simplemente el espejo que los obligó a mirar. Sus propias conciencias los mataron tanto como yo. Su forma se estaba desvaneciendo más rápido ahora, como niebla bajo el sol de la mañana. Francisco, gracias por finalmente ser honesto. Por finalmente quedarte cuando más importaba, aunque haya tomado mi muerte y mi furia para lograrlo. En otra vida, tal vez, pero no terminó la frase. Con un último destello de luz, Dolores Montemayor finalmente se liberó de las cadenas que la habían atado al mundo de los vivos. Su espíritu ascendió, no a los cielos necesariamente, pero sí lejos de la oscuridad y el dolor que había habitado durante tanto tiempo. El silencio que siguió fue profundo. Los tres hombres se quedaron de pie en el patio, ninguno atreviéndose a hablar, cada uno perdido en sus propios pensamientos y remordimientos. Finalmente, cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, Maximiliano se volvió hacia los otros. «Se fue, puedo sentirlo. La casa, el aire, todo se siente diferente, más ligero. Tenía razón. La opresión que había pesado sobre ellos había desaparecido. El mundo volvía a ser solo el mundo, sin sombras sobrenaturales acechando en cada esquina. Entraron a la casa y encontraron que Inés permanecía exactamente como antes, inmóvil, con ojos blancos, atrapada en su propio infierno interno. Los médicos que vinieron en los días siguientes confirmaron que físicamente estaba bien, pero su mente nunca regresaría. Viviría el resto de su vida en ese estado liminal, ni completamente viva ni completamente muerta, pagando eternamente por su momento de odio. Francisco regresó a la Ciudad de México una semana después, pero era un hombre diferente al que había huido de Guanajuato meses atrás. Llevaba consigo el peso del remordimiento genuino, pero también una extraña forma de paz. Había enfrentado sus fracasos, había mirado a los ojos a las consecuencias de su cobardía y había sobrevivido. Nunca se volvió a casar. En cambio, dedicó el resto de su vida a obras de caridad, particularmente ayudando a víctimas de violencia y desfiguración, como si pudiera de alguna manera compensar su abandono de Dolores, ayudando a otras que enfrentaban tragedias similares. Maximiliano vivió el resto de sus días en la hacienda San Rafael, que nunca volvió a experimentar fenómenos paranormales. Se decía que envejeció rápidamente después de aquella noche, el peso de lo que había presenciado y su fracaso como padre desgastando su espíritu. Murió 5 años después, en su sueño, con una expresión pacífica en el rostro. Algunos de los criados juraron haber visto a una figura femenina de pie junto a su cama esa última noche. Una figura que colocó suavemente una mano sobre su frente como en bendición antes de desvanecerse. Rodrigo Guerrero se convirtió en el cuidador permanente de su hija, dedicando cada momento de vigilia a atenderla, bañarla, alimentarla. Era su penitencia autoimpuesta, su forma de expiar no haber detenido lo que Inés había hecho cuando todavía había tiempo.
Inés vivió otros 30 años en ese estado catatónico antes de que su corazón finalmente se detuviera una noche de invierno. Cuando prepararon su cuerpo para el entierro, descubrieron algo extraordinario. Sus ojos habían recuperado su color normal, y en su rostro había una expresión de alivio indescriptible, como si finalmente hubiera sido liberada de una prisión invisible. La historia de la novia que fue dejada ciega se convirtió en una leyenda en Guanajuato y las regiones circundantes. Los detalles se distorsionaron con el tiempo, como suele suceder con las leyendas, pero el núcleo permaneció. Una advertencia sobre los peligros de los celos, la venganza y el abandono de aquellos que más nos necesitan. Madres contaban la historia a sus hijas para enseñarles sobre la envidia y sus consecuencias. Padres la usaban para recordar a sus hijos la importancia de honrar sus compromisos, especialmente cuando las cosas se ponían difíciles. Y en noches silenciosas, cuando el viento soplaba por las calles empedradas de Guanajuato, algunos juraban poder escuchar el sonido distante de una vara golpeando contra el suelo. Tap, tap, tap. No como una amenaza, sino como un recordatorio. Un eco del pasado que susurraba su lección a cualquiera dispuesto a escuchar, que nuestras acciones tienen consecuencias, que el dolor que causamos puede extenderse más allá de nuestra comprensión y que a veces la única redención posible viene de enfrentar lo que hemos hecho con honestidad brutal y humildad genuina. Dolores Montemayor encontró su paz, pero el precio de esa paz fue alto. 7 vidas perdidas, innumerables otras marcadas por el miedo y el trauma, y una familia entera destruida por un solo momento de celos descontrolados. Su historia no tiene final feliz porque algunas tragedias son demasiado profundas para ser borradas, pero tiene un final, y en ese final hay una forma de justicia imperfecta e incompleta, pero suficiente para permitir que los vivos sigan viviendo y los muertos, finalmente, descansen. La Hacienda San Rafael aún existe, transformada ahora en un hotel colonial donde turistas vienen a experimentar la historia y la belleza de Guanajuato. Los propietarios nunca mencionan la historia de Dolores a los huéspedes, pero los empleados locales la conocen bien. Y de vez en cuando, un huésped reporta haber visto a una mujer caminando por los jardines al atardecer, moviéndose con cuidado como si no pudiera ver antes de desvanecerse en el aire. No es una presencia amenazante ya, solo un recuerdo, un eco de algo que una vez fue, pero que ahora ha encontrado su camino hacia el descanso eterno. Y tal vez, en algún lugar más allá de nuestro entendimiento, Dolores Montemayor camina bajo un sol que puede sentir pero no ver, en un jardín que huele a naranjas y no a muerte, acompañada por aquellos que amó y perdió, finalmente libre de la oscuridad que consumió sus últimos días. Es una esperanza nada más, pero a veces la esperanza es suficiente para transformar incluso las historias más oscuras en algo que podemos soportar recordar.